Como comentaba Román, esta campaña que viene es una campaña en particular. La idea es mostrar lo que fue pasando, el grueso de datos de lo que es CREA, de lo que se vino generando en los últimos 30 años. Hay una cantidad enorme de datos y por ahí la zona sur de Santa Fe ya no es más Departamento General López, ya es un poco norte de Buenos Aires, este de Córdoba y algo del centro de Santa Fe, zonas de prácticamente a nivel macro de mismas características agroecológicas, ¿no? Para el otro lado, ahí está. Bueno, esto es un poco la idea para que tengan en claro desde el año 2004-2005, que son los datos que hay. A la actualidad hay prácticamente 20 campañas, de las cuales hay 5.8 millones de hectáreas. Esos son todos los CREAs que están conformando la región y que están aportando datos. O sea, todo este análisis, tengan en cuenta que no son datos de ensayo, son datos de lote a nivel de productor. Información que, como mencionó Román, es un trabajo en conjunto entre asesores, miembros, que se van todos los años actualizando información y volcando determinados datos que suman a toda esta enorme red que tenemos, ¿no? Esto, contarles un poco cómo es la rotación histórica de las últimas 20 campañas que tomamos. Como podrán ver, si vamos analizando la parte verde oscura, es toda la superficie de soja. El año pasado la superficie de soja estuvo casi en el 50%. Empezó en las últimas 2 o 3 campañas a tomar auge el maíz tardío, ¿sí? Que esta campaña es una incógnita. Estamos empezando una campaña que es una incógnita, así que sin dudas que para lo que sería el 25-26, todo lo que es maíz tardío no vamos a saber qué vamos a tener, ¿no? Si va a haber superficie sembrada o no va a haber superficie sembrada. Este mismo gráfico, especificando un poco cómo son las proporciones, dentro de todo lo que es la región, que son prácticamente 250.000 hectáreas que hay analizadas, para esta campaña, el 50%, un poquito más, es todo soja de primera. Hay un 15% de trigo que bajó respecto a la campaña 21-22, 22-23, 23-24, por lo que fueron los inviernos con poca, más bien secos. Y empezó a tomar auge en las últimas 2 campañas, 22-23 con la seca y la campaña pasada, el tema de lo que fue maíz tardío. Acá están expresados un poco lo que es ya abocando a lo que es soja, los rendimientos históricos por campaña. En el cuadro de la izquierda van a ver los rendimientos en azul de soja de primera y para el mismo año los rendimientos de soja de segunda en la línea anaranjada. Fíjense la campaña 22-23 cómo venía la evolución de los rindes y bruscamente cayó en esa campaña. Muy parecido a lo que fue la campaña 96-97, ¿no? Un estilo así. Y el gráfico de la derecha, ¿sí? Lo que hace es un poco suavizar este gráfico de la izquierda y tomando el promedio de los últimos 10 años, contando el año en curso, ¿no? Y de esa forma un poco se va viendo un poco la tendencia y corrigiendo, diríamos, las irregularidades que puede haber en el año, ¿sí? Es como cuando hacen un presupuesto financiero y ponen a moneda constante. Bueno, acá tratamos de hacer lo mismo, para poder comparar. Y de esto sale que, con el correr de los años, la ganancia en soja de primera fue de 53 kilos por hectárea, desde el año 95 a la fecha, y en soja de segunda fueron de 35 kilos por hectárea por año. O sea, eso es todo ganancia de lo que fue tanto manejo como variedades, como genética y bueno, sacando un poco también el ruido del clima, ¿no? ¿Pasa? Ahí está. Está bien. Esto acá es, para que lo entiendan, para explicárselo, es la diferencia que hay de rendimiento con respecto a la media móvil, que era el gráfico de la derecha, en cada campaña. Y resaltados en barras azules hacia abajo de la línea cero, los años niña, ¿sí? Los años secos, cómo son esos rendimientos de media móvil en los años, tanto en soja de primera como en soja de segunda. Y lo que es los años niños, las líneas de color naranja,
que están por encima de lo que es el valor cero, cómo impactan en el rendimiento, ¿no? Y por encima y por debajo las líneas están señalando cuánto en más o en menos están respecto a la media el rendimiento para esa campaña. Si vemos el cuadro abajo a la derecha, los años niños en general está tanto en soja de primera como en soja de segunda unos 500 kilos arriba con respecto a la media móvil. Y cuando vamos a los años niña, en general no hay una gran diferencia en cuanto a soja de primera, pero sí hay mucha en soja de segunda. Soja de segunda, ¿por qué? Porque viene de un trigo que generalmente se extrajo todo el agua del perfil, no queda agua en el perfil y es la soja de segunda quien más lo siente, ¿no? Después generalmente los años niña, las precipitaciones ya a fines de febrero y marzo empiezan a aparecer y bueno, lo que es soja de segunda, el periodo crítico ya se va poniendo en lo que es primer quincena de febrero y con esto es un poco la explicación de por qué cae el rendimiento y no tan abruptamente, ¿no? Ya acá nos vamos a la campaña pasada, campaña en curso, para mostrarles un poco cómo fueron los rendimientos de toda la zona, ¿no? Cada uno de esos círculos que están ahí representan el tamaño del círculo, representa la magnitud de datos o de lotes que hay en esa zona y la coloración, el color verde más oscuro son los rendimientos por encima de 4.500 kilos y los colores amarillo son los rendimientos por debajo de 3.000 kilos. Y la graduación entre 3.000 y 4.500 los distintos colores, ¿no? Y el cuadro de la derecha nos muestra cómo fue el historial de las 20 últimas campañas con respecto a soja de primera para esos mismos sitios. Si ustedes se fijan en lo que es el departamento General López, la zona del Trébol y la zona de Marcos Juárez, prácticamente los rendimientos son muy parecidos en lo que fue el año pasado en cuanto a rendimientos altos y lo que viene las últimas 20 campañas, ¿no? Cuando comparamos los promedios, esta campaña casi estuvo en los 4.200 kilos y lo que es históricamente está en 3.600 kilos. O sea, hay una diferencia de 600 kilos con respecto al promedio de lo que viene en las últimas campañas. Cuando vamos a soja de segunda, volvemos a tener el mismo gráfico, nada más que se observa en esta campaña que lo que es sur de Santa Fe, departamento General López, los rendimientos ya no estuvieron en el mismo potencial que la zona del Trébol generalmente, ¿no? ¿Qué es lo que vimos en esto? Es que en esa zona, en general, los trigos tuvieron menores rendimientos, tuvieron más problemática de seca y después se recuperó el agua mucho más rápido en el perfil que en lo que fue sur de Santa Fe, que se atrasaron, que generalmente la caída del rendimiento de soja de segunda fue debido al atraso de fecha de siembra. Fue un diciembre que la primera quincena estuvo seco, no había forma de sembrar, no había humedad de suelo y eso es lo que nos penalizó en el rendimiento, ¿no? Y cuando lo vemos a las últimas 20 campañas, fíjense que lo que es sur de Santa Fe, la zona de Marcos Juárez y la zona del Trébol, los rendimientos continúan siendo bastante parejos o uniformes en esa zona, ¿no? Estamos hablando de que la campaña pasada, el promedio de la región sur de Santa Fe fueron los 3.700 kilos contra prácticamente 2.900 kilos, que es el histórico de los 20 años. O sea, estamos prácticamente la misma diferencia en soja de primera que en soja de segunda con respecto a la histórica de 20 años. ¿Se entiende hasta acá? Ya haciendo un poco más de separar un poco de datos y ya enfocándonos a lo que se nos avecina, ¿no? Que en teoría se nos avecina, que es lo que habló un poco hoy a la mañana Leo. Lo que hicimos es separar dentro de la base de los últimos 30 años los años niño y niña, ¿no? ¿Cuáles fueron catalogados como años niño y niña? ¿Sí? Y lo tomamos en lo que es soja de primera, viendo cuáles fueron las diferencias de rendimiento, ¿sí? Lo que vemos es que un año niño, para las campañas, para esas campañas puntuales, el rendimiento estuvo casi en los 40 quintales promedio, ¿no? Se recuerdan que cuando es toda la red entera, el rendimiento promedio es de 3.700 kilos. Bueno, cuando atamos a los años niño, el rendimiento casi está en los 40 quintales. Nos vamos a un año niña, el rinde ya en soja de primera está
en los 3.300 kilos. ¿Sí? Es como para que tengan una idea. ¿Y dónde se penaliza más? Generalmente los años niña penaliza más todo lo que es el oeste de la zona que se está marcando. Lo que es sur de Santa Fe, zona del Trébol, y lo que es este de Córdoba, les diría zona de Marcos Juárez, Montebuey, todo eso no penaliza tanto en los años niños en soja de primera. Acá, para tenerlo en resumen, el gráfico marca dentro de cada zona analizada de soja de primera cuál fue la diferencia entre lo que fueron los años niño y niña. Lo que comenté en el gráfico anterior, todo unificado. Entonces, donde los colores son verde oscuro, ¿sí? El rendimiento entre el promedio entre lo que fueron los años niño y niña fue menos de 300 kilos. ¿Sí? Si ustedes están parados en la zona sur de Santa Fe, Marcos Juárez, Montebuey, toda esa zona, no hay una diferencia tan grande entre lo que es años niño y niña. Nos vamos más para el oeste, ahí se empieza a impactar mucha más la diferencia de rendimiento. Fíjense que los puntos amarillos estamos hablando de más de 1.200 kilos de diferencia entre el promedio de años niño y niña. Soja de segunda, volvemos a lo mismo, ¿sí? Mismo trabajo, mismo esquema, separando lo que fueron los años niño de los años niña, y acá la misma visualización que en soja de primera. Los puntos más oscuros son los que tienen rendimientos con una escala distinta, arriba de los 4.000 kilos, los que están en amarillo son rendimientos que están por debajo de los 2.500 kilos. Fíjense que los años niño prácticamente no hay diferencia en soja de segunda, no hay ninguna promedio por debajo de los 2.500 kilos. Estamos siempre por encima de los 3.000, 3.200 kilos y no hay una diferencia marcada. En cambio, en los años niña, esa diferencia se marca mucho más, ¿sí? Tampoco hay lotes por debajo de 2.000 kilos, o sea, o zonas por debajo de 2.000 kilos, para explicarlo mejor. Y vuelve a destacarse todo lo que es la parte de Departamento General López al sur, diríamos, o al sureste, y lo que fue la zona de Marcos Juárez, Montebuey, Monte Maíz, que es una zona donde no tiene tanta variación tampoco en un año niña. A lo mismo que la zona centro, en la zona del Trébol, que también marca un poco la menor diferencia en el año niña. Y acá volvemos a lo mismo, las diferencias de menos de 300 kilos, los puntos verdes, fíjense dónde están ubicados todos los puntos verde oscuros, y la diferencia de más de 1.200 kilos que se dan en muchas zonas en soja de segunda. O sea, soja de segunda en año niño y niña, para lo que es, o sea, en resumen, para lo que es Red Sur de Santa Fe o lo que es CREA Sur de Santa Fe, prácticamente hay mucha más penalización en lo que es soja de segunda de lo que es soja de primera, ¿no? Este es un poco algo de lo que fueron los antecesores de soja, o lo que se viene trabajando de antecesores de soja a lo largo de las campañas. ¿Por qué lo ubicamos a esto? Fíjense que dentro de lo que es la campaña 23-24, prácticamente el 70% de antecesor soja fue maíz, sea maíz temprano, maíz tardío, maíz de segunda, ¿no? La pregunta es, ¿qué va a pasar esta misma gráfica, la 24-25? ¿Sí? ¿Qué vamos a tener de ese 38% que nos figura ahí en la 23-24? ¿En qué cultivo lo tendremos? O si sumará al 22% que está arriba, que es antecesor soja-soja, ¿no? Una incógnita. Bueno, y ya yendo un poco a lo que es variedades analizadas dentro de lo que es la red de la campaña, tomamos las últimas a casi 6-7 campañas, desde la 18-19 a la actual, en donde, bueno, hubo un cambio, si ustedes lo ven, notable ahí en cuanto a la elección de variedades, ¿no? O a ir hacia una, prácticamente, digo, única variedad, pero casi, ¿no? Fíjense cómo en las últimas 3 campañas, 21-22, 22-23, 23-24, tomó auge prácticamente en el 58% lo que fue una sola variedad, que es 46 y 20. ¿Sí? Para que lo tengamos en cuenta, que hoy de las 250.000 hectáreas analizadas hay
prácticamente un 50% de soja. De ese 50% de soja, el 60% es 4620. Saquen la magnitud de esto, ¿no? Para mencionarlo, sé que si pregunto acá quiénes siembran 4620, van a levantar la mano todos, y quién no la siembra no van a levantar la mano ninguna, creo, ¿no? Es así. Pero bueno, es una variedad que tomó auge, tiene buena performance y funciona en la mayoría de los ambientes, ¿no? Ahí estamos. Esto es también otra forma de verlo, es cómo está la distribución de la superficie sembrada, el gráfico de la izquierda, lo que es BTRR, que es prácticamente 46 y 20, 40 y 21, y alguna 50 que esté en la red. RR sola son las que ya han quedado en poca cantidad. Si se fijan en este gráfico, fíjense que prácticamente en el 18-19 todo lo que era BT no existía, lo que era todo RR y la ENLIS tampoco. Ya hoy, a 7 años prácticamente de eso, pasó a tener un 15% de área en lo que es sur de Santa Fe. Entró a tomar auge en LIS, que ya está tomando un buen porcentaje dentro de la red, y bueno, y lo que es intacta está casi con un 70% de lo que es los lotes sembrados de soja. Y si vamos a otro gran grupo, si se fijan en el gráfico por grupos de madurez, lo que es grupo 4, tanto corto, medio, largo, está ocupando prácticamente el 88% de la zona, ¿sí? O sea que, ¿qué quiere decir con esto? Que en general todos estamos, 9 de cada 10 productores están sembrando todo grupo 4. Vamos a analizar puntualmente los lotes. Guido estuvo analizando un poco lo que fueron los ensayos de la red. Los ensayos de la red tienen variedades que generalmente primero los ponen en red como todas las empresas semilleras, y después sale a productor, o sale en muy poca cantidad a productor. Generalmente los ensayos de la red tienen una validez estadística, como mencionó Guido, tienen un análisis estadístico. Acá nosotros tomamos lotes a nivel de productor, o sea, no podemos hacer una estadística, no podemos balancear los datos porque no hay lotes de productores que estén mitad con una variedad, mitad con otra, mitad con otra, mitad con otra, que sean macroensayos. Entonces tenemos que tomarlo como una gran zona y, o sea, en sí meter todo a una canasta y ver lo que sale, ¿sí? Entonces, más que nada, aclarar eso, y dentro del análisis que hay, ustedes calcúlenle que de cada 10 lotes analizados, 6 están con 46 y 20, o sea que hay 6 datos de 46 y 20, y el resto, los otros 4 datos son de 10 variedades a lo mejor que están metidas, ¿no? O sea que ese es el balance que estamos por ahí hablando. Un poco viendo lo que son las distribuciones de fecha de siembra, soja de primera, soja de segunda. Fíjense que la concentración de fechas de siembra de soja de primera estuvo en los primeros 20 días de noviembre del año pasado, ya esto es puntual, campaña 22-23. Soja de segunda, la mayor concentración estuvo entre el 21 al 30 de noviembre, zonas del norte que sembraron más temprano, que se reflejaban en los mapas que habían tenido mejor rendimiento, o sea, eso estaba claro. Y después todo lo que fue zona sur de Santa Fe, bien puntualmente, la distribución se hizo prácticamente en todo lo que fue diciembre, ¿sí? Arriba tenemos soja de primera, las fechas de siembra, y abajo cómo fueron los rendimientos promedio para esas fechas de siembra, ¿sí? Tomando grupos de madurez, que el 90% es grupo 4, el resto son grupos 3 corto, 3 largo o 5 corto. Pero fíjense que a partir de lo que es 11 al 20 de noviembre empieza a haber una caída de rendimiento, todo lo que es fecha primer 15, o sea, lo que sería desde el 11 de octubre algunos lotes sembrados, que han sembrado más bien al norte, lo que es principio de noviembre, los rendimientos prácticamente están estancados, es toda una tabla. Después ya a partir del 20 de noviembre empiezan a caer los rendimientos, y como mostraba aquí de un poco la curva de los ensayos, en la red, o sea, en la parte de lotes también se marca esta
esta caída de rendimiento a medida que nos atrasamos de fecha de siembra en soja de primera. Lo mismo para soja de segunda, donde las fechas del 11 al 20 de noviembre y del 21 al 30 de noviembre son las mejores. Son lotes que también, como volvemos a decir, son lotes de la zona más norte, donde, o en zona sur también, que por algún motivo o algo los trigos que sufrieron heladas fueron secados antes de tiempo y sembradas las hojas de segunda adelantando la fecha. Y ya cuando nos vamos a la primera semana de diciembre, a los primeros 10 días de diciembre, el rendimiento se estanca. Y ya cuando pasamos del 11 al 20 de diciembre, los rendimientos entran a caer un poco más notablemente, ¿no? O sea, lo que vemos en los ensayos de la red prácticamente se está viendo a nivel de lote de productor, ¿no? O sea, es como que refuerza los datos que mostró Guido hace un instante. Ya puntualmente, acá vamos a lo que son los grupos 3 largo, 4 corto, 3 largo, 4 corto, estamos hablando de grupos 3-7 a 4-1, prácticamente para que los tengan en cuenta, y tomando cada lote un dato, un punto, ¿no? De las variedades que están más sembradas, y tomamos acá, tratamos de buscar no sobre el total de lotes, no sobre el total de la zona, sino tratar de buscar una zona prácticamente agroecológica igual. Y tomamos Venado Tuerto, hicimos un radio de 100 kilómetros a la redonda y sumamos todos esos lotes para ver, o sea, como en ambientes muy similares, ¿no? Y que no haya una influencia tan grande en cuanto a radiación, en cuanto a temperaturas, en cuanto a mucha diferencia de precipitaciones que puedan marcar algo. Y esto es lo que nos arrojó el dato, ¿no? Hay lotes, o sea, 40 y 21 es una variedad que están marcando una diferencia grande en estos grupos en soja de primera. Hay variedades como por ejemplo la 40-23 que han sido lotes puntuales, lotes chicos, no es, a ver, lo que les vuelvo a recalcar, esto no es para decir elijo una variedad o no elijo una variedad, sino es una tendencia, es una idea de lo que puede pasar. ¿Qué les quiero decir con esto? Que dentro de este gran grupo de variedades, el que opta por la opción de hacer variedades grupos 3 largos o 4 cortos, no se quede con una sola variedad, sino tiene una paleta de variedades que pueden entrar en su sistema. Cuando vamos a los grupos 4 medio, que 4 medio estoy hablando de grupo 4.2 a 4.7, prácticamente, acá está casi, no les diría el 90, pero el 85% de los lotes sembrados en lo que es sur de Santa Fe, y fíjense que acá ya es mucho más amplia la paleta de variedades, ¿no? ¿Cuál es el interés que tenían todos? Creo que están viendo a ver qué hacer con 46 y 20, si seguirla o no seguirla, si hay algo que viene o hay algo que no viene, ¿no? Es un poco la incógnita o la consulta de todos. ¿Qué hago? ¿Sigo con la 46 y 20 o incorporo variedades nuevas? Me está funcionando muy bien, creo que a todos les pasa, ¿no? Bueno, un poco para que vean ya la paleta de variedades. Estas son variedades que salieron el año pasado, hay variedades que van a salir nuevas este año, que ya Guido mostró en la red con buenos potenciales, que van a aparecer a nivel de lote productor para cuando hagamos el análisis del año que viene, ¿no? Volviendo a los grupos 3 largo y 4 corto, vamos a lo que es soja de segunda también. Dentro de lo que es grupos de soja de segunda ya hay algunas enlis que están empezando a tener auge, ¿sí? A tener un poco de participación en soja de segunda. Y lo mismo pasa con el tema de soja de segunda en lo que son los grupos 4 medios, diríamos, ¿no? Donde ya está mucho más parejo lo que son las diferencias de rendimiento, pero ya empiezan a aparecer otras variedades en la paleta, acompañando a la variedad más sembrada, ¿no? Y esto es un poco para que lo vean cómo leer esto. Esto es trabajo hecho en el año 21-22, campaña muy similar a la pasada, con 3 fechas de siembra para variedades grupo 3 medio, 4 medio y 5, ¿no? ¿Cómo impactan las fechas de periodo crítico, que mencionaba hoy un poco Guido, en función a las fechas de siembra, ¿sí? Fíjense que
El cuadro de la izquierda nos va diciendo a ver cómo es la caída del periodo crítico con una siembra de la fecha 20 de octubre para un grupo 4 medio, que es la línea verde, empieza el periodo crítico en Navidad, 26 de diciembre. Esto es un promedio de varias variedades de grupos de madurez que puede estar 3 días más, 3 días menos, ¿no? Pero estaría rondando ahí en Navidad que empieza su periodo crítico. Y tiene de periodo crítico, si lo miran en el gráfico de la derecha, con la fecha de siembra de 10 de noviembre, que es la línea anaranjada, más o menos unos 26, 28 días. O sea, ustedes pueden decir que el periodo crítico va a estar del 26 de diciembre al 26 de enero para un grupo 4 medio, ¿sí? Con eso, ¿cuál es el planteo? Si yo voy a un planteo de decir, voy a usar una sola variedad y quiero evitar el periodo de estrés, o por lo menos atenuar si hay un periodo de estrés, que hoy Leo mencionó que va a haber altas temperaturas nuevamente en enero. Bueno, ¿qué podemos hacer? Si vamos a hacer una sola variedad, es diversificar fecha de siembra. O sea, no sembrar todo en el mismo día, tratar de diversificar fechas de siembra para ir corriendo los periodos de estrés, ¿sí? Cosa que si agarra una primera fecha de siembra, la segunda sea menos y la tercera sea menos, ¿no? Esa sería un poco la idea de esto, es para que lo tengan un poco presente, de que si hay una única variedad se puede ir evitando o subsanando el tema de los estrés con las diferentes fechas de siembra para esa misma variedad. Y hasta acá llegué, Mati, te dejo a vos, después continuamos. Dale. Bueno, un poco la lectura que venía haciendo Gabriel de lo que pasó el año pasado y de cómo nos fue con las variedades. Se trata un poco de analizar todos esos datos y viendo o sea, qué nos dejó la campaña la 23-24, encontramos que un punto o una pata floja de la campaña es la calidad de semilla, como habló Miqueas hoy, donde encontrábamos que los poderes germinativos de todo lo que estamos analizando son bajos, no están dando buenos resultados. Ahí podemos ver, como explicaba Miqueas, la diferencia entre una soja con buen PG o bajo PG. Las causas de los bajos PG pueden ser todo lo que ya explicó Julián, no Miqueas, perdón, estaba confundiendo el nombre. Todo lo que explicó Julián. Yo había sumado algo de información respecto a eso. Y otro dato a contemplar es el vigor. Y ahí me quiero detener un poco porque considero que a la hora de sembrar no solamente tenemos que tener una buena semilla, sino creo que lo que primero tenemos que hacer es identificar en qué ambiente vamos a ubicar a esa semilla. Y el vigor es un punto importante cuando tenemos lluvias erráticas o lotes overos o estamos poniendo la semilla en un ambiente que es desfavorable. En años normales la mayoría de los lotes de semilla están en el orden del 85 o el 70% de vigor. Perdón, el 85% de PG y 70% de vigor. En este año, esto es dato de un laboratorio amigo, el promedio que está teniendo el laboratorio de PG son de 67% y de 52% como mínimo en PG, o sea, hay menos. La calidad de semilla que se guardó el productor el año pasado no están en condiciones óptimas hoy en día para ser sembradas. Los PG curados mejoran en cierta parte, lo mismo que el envejecimiento acelerado puede mejorar unos 10 puntos, pero la recomendación que hacemos nosotros desde asesores es toda la semilla que ustedes planifican sembrar, no se confíen, analícenla. La calidad de semilla es un rango que va de 0 a 100. Y tengan en cuenta, como decía hoy Julián, el PG lo que nos muestra es el valor máximo que podemos llegar a obtener de esa semilla naciendo, porque lo estamos haciendo en condiciones de humedad, temperatura y luz controlada en un laboratorio, cosa que no tenemos en los lotes. Y la prueba de vigor, otro dato importante a tener en cuenta para la siembra.
Nosotros consideramos que es un punto importante porque en ninguna de las zonas que estamos analizando los PG están como en años normales. Hablando un poco de nutrición, CREA tiene una red de nutrición de hace 25 años donde se vienen haciendo los mismos tratamientos. Esos son los sitios. Estos son los tratamientos que se hacen, que ya son la información que está trillada. Y hasta el 2023 lo que se estaba viendo es que en tratamientos completos, en soja únicamente, estábamos encontrando que había 636 kilos de incremento en el rendimiento, pero solo en este cultivo. Y lo aclaro porque también hay un aumento en los rendimientos de maíz y de trigo soja. Acá pusimos esto porque estamos haciendo referencia a soja de primera nada más. Y estos datos son lo que surge de la información que cargamos como miembro y como grupos en la DAT CREA, donde en el análisis de 20 años estamos encontrando que nos estamos llevando más de lo que ponemos. Quizá no estoy contando ninguna novedad, pero es sorprendente que estamos llevándonos 5 kilos de fósforo por tonelada que estamos cosechando o 3 kilos de azufre. Las barras bueno, no tengo el puntero. Las barras indican los desvíos, o sea, la columnita verde es el azufre que estamos fertilizando con su desvío correspondiente, o sea, hay lotes que están dentro de ese promedio, que es la barra gruesa, donde la línea indica a los lotes que por ahí hay productores que fertilizan más, y se acercan, fíjense, en soja de primera y en soja de primera, un poco más que en soja de segunda, a lo que se lleva el cultivo. No así con el fósforo. Y estamos encontrando en el balance de nutrientes que nos estamos llevando 12 kilos de fósforo por año en el análisis de los últimos 20 años de la campaña y 7 kilos de azufre por año en el análisis de ese mismo periodo de tiempo. Esto en soja de primera. En soja de segunda es un poco menos la extracción, y esto lo entendemos por el fertilizante residual que puede llegar a quedar, sobre todo en azufre, en fósforo bastante parecido, que puede quedar de la fertilización que hacemos de los cultivos de invierno. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Seguimos produciendo, pero le estamos pidiendo más al sistema de lo que por ahí nos puede dar, y lo hilvano con lo que estaba diciendo hoy Gil, con el tema de cuidar la maceta que tenemos, no pedirle tanto, sino también contribuir a la sostenibilidad de ese sistema. Estos son los tratamientos, como dan con tratamiento completo que tiene macro y micronutrientes en los distintos cultivos y en las distintas localidades, que también varían. Y bueno, este es un gráfico donde tener en cuenta de que con 8 o 10 kilos de soja pagamos un kilo de fósforo, como los ambientes donde están más degradados y tenemos menos fósforo, esa respuesta se paga mucho más fácil que en los ambientes que están mejor nutridos. Una curva de nitrógeno, es una curva de fósforo que esto varía de acuerdo a la textura del suelo, por eso empecé la charla diciendo identifiquemos bien el ambiente a donde vamos a estar sembrando. Generalmente los suelos de textura fina le cuesta más largar el fósforo. Como pueden ver en los vertisoles la pendiente mucho más, o sea, tiene más pendiente, y en los apludoles la pendiente un poco más disimulada. ¿Qué quiero decir con esto? Que quizá en los suelos apludoles la respuesta a hacer una textura un poco más gruesa, la fertilización, veríamos una respuesta mucho más rápida que en suelos más pesados. Esta es una recomendación sugerida para fertilización en función de los resultados de los análisis de suelo.
Y el otro cultivo, el otro nutriente que consideramos interesante que tenemos que monitorear es el azufre, donde el 55% de los lotes evaluados están con menos del 8% de parte por millón de fósforo, de azufre. Y el 86% de lo que tienen más de 8 ppm, que es el umbral crítico, tienen una respuesta promedio de 31 kilos por hectárea. Otro nutriente a tener en cuenta es el boro, donde el 76% de los lotes evaluados están con deficiencia, y fíjense que el umbral crítico es 0,7 ppm del elemento. Y el zinc es el otro nutriente que también está en el 90% de los sitios con deficiencia y tiene un umbral crítico de 1,17 ppm. ¿Qué queremos decir con esto? A la hora de elegir fertilizantes para esta campaña, por más que sea seca, entendemos que quizá una limitante a fertilizar puede ser el precio de los fertilizantes y la tenencia de la tierra, pero consideramos que si no empezamos a poner la cantidad de fertilizante necesaria para poder cubrir las necesidades del cultivo, todos los días tenemos un poquito menos de fósforo, un poquito menos de azufre, de zinc y de boro, y nos va a costar horrores levantarla. Nos falta el agua, y seguimos sacándole nutrientes, y el sistema, digamos, va en caída libre. O sea, empezar a tomar conciencia de esto, que siempre lo decimos, y empezar a trabajar en esa línea. Un poco de consideraciones para esta campaña que estuvimos trabajando con Gabriel. La idea que siempre charlamos en asesores era, vemos que hay una migración de superficie de maíz que se va a ir a otro cultivo que no es maíz por el tema de la incidencia del espiroplasma que hubo a fines del año pasado. Hoy se está monitoreando, pero mucha de la superficie del maíz se va a ir a soja o a girasol. La mayoría se va a soja. Entonces, estamos metiéndonos en un solo cultivo, y lo que siempre recomendamos de diversificar no lo estamos haciendo este año. Entonces encontramos como una alternativa para este año diversificar dentro del mismo cultivo. La opción es diversificar los periodos críticos para poder captar la mayor cantidad de tiempo, condiciones favorables para el llenado de grano, que es donde la etapa más susceptible. Entonces lo que proponemos, un poco como decía Gabriel y mostraba, era diversificar fechas de siembra y tener un continuo de periodos críticos a lo largo del tiempo para captar la mayor cantidad de lluvia. Así que bueno, si querés ir sumando. Un poco son los puntos por ahí, resumiendo lo que fue la reunión, lo que fue el día, tratando de, en pocos puntos y cortos, tratar de ver qué nos llevamos, ¿no? O qué tenemos que ir a trabajar, diríamos, ¿no? O ponerle un poco más de cabeza. Uno es lo de los grupos 4 medios, sin duda que van a seguir estando en la zona. Ya está marcado que la variedad más sembrada va a seguir siendo la más sembrada, no lo discuto, porque todavía no hay un recambio varietal que por ahí pueda decir, estoy seguro que superé el 5% en el 60-70% de los casos, ¿no? Entonces, eso va a llevar un tiempo. Hay otra cuestión también que por ahí es el tema de las nuevas tecnologías, el nuevo sistema de variedades nuevas que por ahí genera algún choque o algo de frenar la incorporación de estas nuevas variedades por la cuestión del pago de licencias y demás, que sin duda hace un poco de ruido, que creo que a futuro esto va a ser más fluido y más sencillo, ¿no? El tema de que hay una sola variedad sembrada dentro del área, empiecen a haber opciones, o sea, no esperen a niveles de ensayos ni nada, sino empiecen a ver dentro de cada uno de sus lotes, sus campos, son manejos distintos, tienen ambientes distintos dentro de un campo, y ya empiecen aunque sea probar opciones para esto. O sea,
¿Qué es lo que conlleva esto? Hace 10 años atrás había también casi un monopolio de una variedad, apareció mancho de ojo de rana, al otro año tuvimos que salir a probar lo que sea, ¿no? Entonces, puede pasar o no puede pasar, no sabemos, pero por lo menos ya teniendo una experiencia, cubramos no, o tengamos algo ya como para decir, bueno, tengo una opción que ya la probé. Tema de tecnología en LIS, hoy sigue creciendo, vimos que la primera campaña debe haber ocupado un 2 o un 3% de la superficie CREA, hoy ya está en un 13-14%, va a seguir aumentando, la problemática de malezas va a seguir aumentando. Creo que las empresas están apostando lo que es la parte genética a esa tecnología y a otras más, así que creo que el crecimiento genético va a venir por esos lados, o creemos que la parte de genética va a ir apostada a esos eventos, entonces bueno, empezar a incorporar y a tener el testeo, ¿no? Otro punto que mencionaba Leo era de la probabilidad de heladas tardías, ¿sí? Soja sabemos que a distinto de maíz, el maíz tiene el lápiz de crecimiento abajo del suelo hasta prácticamente mediados de noviembre. Soja salió del suelo y ya tiene el lápiz de crecimiento arriba, cayó una helada, murió la soja, el maíz sigue, ¿sí? Entonces, un poco mostrándole también los resultados de rendimientos por fecha de siembra, no van a pecar si atrasan la fecha de siembra a fechas de siembra normales de noviembre, ¿no? Sí. O sea, es un poco esa la idea. Sí, sumado a eso, Gaby, lo que veíamos de la calidad de semilla, uno al atrasar la fecha de siembra, estamos poniendo en un mejor ambiente esa semilla con bajo vigor y podemos lograr una uniformidad del lote mejor que si lo hacemos en una fecha de siembra con suelos un poco más fríos. Otro punto, bueno, que ya lo veníamos a mencionar, que lo comentamos anteriormente, es la diversificación de fecha de siembra para poner los periodos críticos en distintos momentos. En soja de segunda no hay vuelta, sigue siendo importante la fecha de siembra, podemos sembrar, sembrémosla, no hay otra cuestión. Bueno, la calidad de semilla, analicemos PG, curado, sin curar, hablemos con los laboratorios, como dijo Julián hoy a la mañana, tengamos en claro eso porque por ahí el tratamiento curado nos sube un 10% de PG, es un 10% menos de kilo de semilla que tenemos que poner y además es un 10% más la calidad de siembra que logramos, como dijo Matías, ¿no? El otro punto es pensar en fertilizar el sistema, no fertilizar la soja, o fertilizar el maíz o fertilizar el trigo, sino empezar a mirar todo como un sistema. No echar de menos toda la parte de logística de siembra, calidad de siembra, manejo de barbecho, preemergente, postemergente, monitoreo, plagas, enfermedades, o sea, no es que con todo lo primero vamos a solucionar o vamos a escapar de todo eso, no nos olvidemos de toda esta parte que es fundamental, ¿no? O sea, siempre por ahí lo que mencionábamos del cultivo, el 70% depende de la implantación y el otro 30% es todo el manejo posterior, ¿no? Entonces, bueno, veamos también ese posterior manejo para no dejarlo lejos. Otro punto que vimos dentro de lo que fue Departamento General López, Marcos Juárez, es que las brechas en año niño no son tan grandes, o sea que hablaba justo ayer con, no me acuerdo si era con vos, Lucho, en algunas zonas que esta brecha es mucho mayor, entonces hay un atraso de siembra. Acá en lo que es zona, lo que es sur de Santa Fe, prácticamente no tenemos esa problemática de un año niño, sí tenemos el miedo, pero no es tanto la penalización que tenemos, ¿no? Es así. Y después, como otro punto importante que les había mencionado, el maíz tardío, este año el maíz tardío va a ser una duda, y planteémoslo ya en la campaña 25-26, va a haber, estimo, mucha superficie de otros antecesores, y como mencionó Rodolfo hoy a la mañana, empezar a ver qué hacemos durante el invierno en esos antecesores y repetimos soja, ¿no? Que después posiblemente vuelvan a hacer algún monocultivo. Así que creo que en general, resumiendo, sería todo esto. Y bueno. Si querés podemos mostrar el margen. Está bien, bueno. Y después acá
una idea que creo que ya todo el mundo lo debe tener plasmado, hecho. Es un margen, teniendo un rendimiento, tendríamos que haberle puesto 4.200 kilos, que fue el promedio del año pasado, pero más que nada abordando a lo que va a ser una idea de un costo este año, tomando un costo de arrendamiento, un costo de la tierra, promedio les diría, o medio alto, depende de la zona que estemos, pero fíjense que hoy a futuro, con este esquema de retenciones, la soja sigue estando en los $285. ¿Qué quiere decir? Rendimiento de indiferencia, estamos en los 40 quintales, ¿sí? O sea que tenemos que hacer todo bien para no perder ese potencial de rendimiento, sino donde tenemos algún punto, alguna pata débil, bueno, automáticamente vamos a estar debajo de ese rendimiento para cubrir los costos, ¿no? Un poco una general. ¿Por qué armé un presupuesto de soja en list? Porque por ahí es lo que se viene. Si armamos un presupuesto de soja común, quizás ese rendimiento de indiferencia baje en 2-3 quintales por el costo de la semilla, y por ahí las aplicaciones post-emergentes, que generalmente en los campos, hoy, como estamos viendo, ¿dónde vamos a poner la soja en list? Donde tenemos la problemática de maleza. Y donde tenemos lote de alta producción, vamos a poner 40 y 20, 46 y 20, que son las más sembradas. Sería un poco la lógica de todo, que está bárbara, pero bueno, por ahí la comparación tendría que ser válida, de decir, en el mismo lote pongo las dos variedades y hago el mismo manejo, ¿no? Pero bueno, son eventos distintos y no se puede. Así que bueno, y creo que nada más, Mati, ¿no? Nada más. No, nada más. Bueno, muchas gracias.